Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 5, tres versos. Vamos a ver el 2, el 3 y el 4. Mire, aleluya. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Este es un poquito largo, pero aleluya, bien lo podemos acomodar en nuestra mente. Ve y cuenta. El tema de esta hermosa mañana es: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Marcos capítulo 5, aleluya, vayamos a ir rápidamente a Marcos capítulo 5, verso 2 y 3. Aleluya. Los que no tienen Biblia, en la parte de atrás, los diáconos ya pueden hacerle llegar una Biblia, o si no, pues usted vaya, y si usted, aleluya, le gusta la palabra del Señor, vaya y agarre una Biblia en la parte de atrás, pero tenemos Biblias ahí, amén. Marcos capítulo 5, verso 2 y 3, aleluya. Amén. ¿Todos llegamos? Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro dentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Padre, en esta hora, muchas gracias, Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra. Queremos oír tu palabra. Tu palabra, Señor, aleluya, traiga a nuestra vida, Señor, ese gozo, ese agradecimiento, el anunciar, Dios mío, en contar. El mandato es, Señor, aleluya, que vayamos y anunciemos las grandes cosas que tú has hecho con nosotros. Ninguno de los presentes, aleluya, puede decir, Señor, o puede negar lo que tú has hecho. Todos, Señor, sabemos y conocemos, Señor, qué es lo que tú has hecho en nosotros. Señor, oramos por aquellos que nos van a oír en las redes sociales, nos van a ver. También, Dios mío, si hay, Dios mío, en medio de ellos alguien que no se ha arrepentido, Señor, hoy es el día en que puedas traer arrepentimiento y salvarlos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que todo vicio es cancelado por tu palabra. Te pedimos, Señor, que aquellas ataduras que tienen al hombre o a aquella mujer o a aquel joven, Señor, encadenado en esta hora, Señor, sean rotos con el poder de tu palabra. Somos libres, Señor, y ellos serán libres, Señor, con el poder de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Siéntese, hermano, aleluya. Bueno, aquí esto pasó y es una historia verídica, registrado, aleluya, en el libro de Mateo. Marcos lo habla y Lucas también, aunque en el libro de Mateo, en el capítulo 8, verso 28, el escritor Mateo registra dos personajes, pero aleluya, Lucas y Marcos registran solo uno, poniéndole más énfasis, aleluya, la condición de uno de ellos. Pero lo que nos vamos a enfocar es, aleluya, cómo estábamos atados y cómo, aleluya, el Señor llegó, el Señor llega. El Señor no nos ha dejado solo. El Señor, aleluya, nos levantó de la mugre, ¿verdad? Allá del fango, del lodo. Allá nos levantó el Señor. Y eso es de recordarlo siempre. Mire, es interesante verlo y es interesante ver cada versículo del capítulo 5. Dice, lo que antecede, hermano, de esto es cuando él venía en la barca y calmó la tempestad. Mire, Jesús rodeado de multitudes y mucha gente venía a él. Vemos el caso de la mujer del flujo de sangre, vemos a Jairo, la hija de Jairo, y vemos muchos más rodeados. Jesús de mucha gente. Pero en este momento Jesús se dispone a ir al otro lado y toma una barca para pasar, ¿verdad?, al otro lado de las aguas donde él estaba, y se va. Y en ese momento se desata una tempestad, ¿verdad? Y empieza a querer, ¿verdad?, cortar, a querer, ¿verdad?, poner tropiezo
Pero Jesús iba en la barca. Y mientras Jesús, aleluya, va en la barca, nada de lo que se pueda levantar va a poder perjudicarnos. Pero Jesús va por alguien. Y ese alguien, aleluya, es lo que vemos registrado en el verso 2. Cuando Jesús llega a la otra orilla, amén, del mar, viene alguien a su encuentro. El texto es claro. Cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro. Y empieza el escritor a empezar, hermano, a desglosar y dar cada una de las cosas que este individuo tenía. Empieza el libro de Marcos, empieza a dar, hermano, más específico las cosas que este hombre tenía. Dice, salió de la barca y enseguida vino a su encuentro entre los sepulcros. Escuche bien. Entre los sepulcros se aparece alguien. Y no venía con dotes, ¿verdad? Como dice allá el capítulo 1, verso 26 en adelante del primer libro de Corintios. Hey, hermanos, miren su condición, que no fueron muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo vil y menospreciado del mundo, lo necio del mundo escogió Dios. Ahora, hermano, pero este tipo sale de los sepulcros. Es sepulcro de tumbas, ¿verdad? Del cementerio, podemos decir. No un cementerio como el que vemos aquí, ¿verdad? Por aquí en Grand Island, bien cuidado, el pasto bien. Sepulcros en aquellos países, ¿cómo se maneja? Dice que la historia cuenta, y bueno, los registros, sepulcros hechos en la ribera de los montes. Ahí metían a los cadáveres y de ahí sale ese tipo. Usted visita, ¿verdad?, Centroamérica y Latinoamérica, usted se va a dar cuenta que los sepulcros, aleluya, no son como los de aquí. Aquí cuidan a los muertos hasta el último, ¿verdad? Pero este tipo salió de los sepulcros. Hermano, este hombre era despreciado. Escuche bien, este hombre era despreciado. Vivía en los sepulcros. ¿Quién era? La pregunta, ¿quién era? ¿Cómo terminó en esa condición? Mire, le quiero adelantar algo. En el verso 4, escuche bien. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte para dominarlo. Esta palabra dominarlo es del griego damaso y se utiliza nada más para domar bestias. Escuche bien. Esta palabra es para dominar bestias salvajes. Ve que, aleluya, usted no sé si ha visto por la televisión, los tigres son domados, ¿verdad? Muchas veces vemos fieras, vemos, ¿verdad?, animales carnívoros, bestias, ¿verdad? Son dominados por el hombre. ¿Y los dominan bajo qué? ¿Con dulces o con algo? No, los dominan a latigazos. Los someten a crueldad. Escuche bien. Los someten a crueldad hasta hacer entender. Yo creo que uno de los salmos, si no me equivoco, el proverbio, el Señor habla, dice: no seas como el mulo o como el caballo, que ha de ser, que se ha de sujetarlo y ha de ponerle freno para que obedezca. Entonces esa palabra damaso en el griego es, hermano, algo que se utiliza para domar a bestias. Entonces, si usted me está entendiendo, este hombre era ¿qué? Según, ¿verdad?, los versos 4, nadie podía domarlo. No solamente, ¿cómo dice? Salmo 32:9. Escuche bien. Hablando de lo que es, no seas como el mulo y ¿verdad? Hermano, la mente del hombre, quizás él, vamos a decirle que él no era una bestia, ¿no?, pero lo que andaba en él lo convertía en una bestia. Pero también la mente, por eso que dice la Biblia, Corintios lo habla en el capítulo 1 o el capítulo 2, dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden.
pero más para vosotros es poder de Dios. El hombre, aleluya, que no ha entendido la palabra de Dios, usa sus métodos. Usa métodos por tal de qué, de regenerar a una persona. Y aquí realmente lo que vamos a ver, el único que puede cambiar y puede regenerar a una persona se llama Cristo Jesús. Y no lo doma, lo transforma, lo cambia. Entonces el método del hombre, aunque muy bonito sea, va a ser que, hermano, bestial. Escuche bien. Bueno, por eso querían domarlo. Lo habían tratado como un animal. Nadie daba algo por este hombre. Mire, hermano, este hombre había causado pánico en la sociedad donde vivía, o en esa región donde vivía. Allí en Mateo capítulo 8, verso 28, dice algo, aleluya, que Marcos no dice. Dice que nadie podía pasar por aquel lugar. Mire qué tan terrible era, hermano, este tipo. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué Jesús se interesó tanto en él? ¿Por qué Jesús se tenía que ir a una ciudad de gentiles, aleluya, para buscar a un solo hombre? ¿Por qué Jesús, aleluya, se interesó tanto en él? ¿Por qué Jesús fue a una ciudad de gentiles para buscar a un solo hombre? Un solo hombre. ¿Cuánto vale un alma para el Señor? ¿Cuánto vales tú para el Señor? ¿Cuánto valgo yo para el Señor? Hermano, por eso, aleluya, en el primer libro de Juan, aleluya, si usted va ahí el verso 3 y el capítulo 3, verso 8 del primer libro de Juan, ese Señor vino a destruir ¿qué? Las obras de Satanás o del diablo. Juan capítulo 1, primer libro de Juan, capítulo 3, verso 8, aleluya. ¿Alguien está ahí? Mira, hermano, para eso se apareció que el Hijo de Dios se manifestó, el Hijo de Dios, con este propósito que para destruir las obras de Satanás. Para destruir aquello, aleluya, con lo cual está atado el hombre que no se ha arrepentido, el hombre que no se ha convertido. Está atado. Satanás que tiene preso a las vidas. Por eso usted va a ir entendiendo conforme vamos a ir caminando. Usted va a ir a entender. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y cuenta. Anuncia cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Un hombre atado, un hombre encadenado, un hombre preso por Satanás. Lo que vemos aquí. Hermano, valga la redundancia, Efesios capítulo 2, verso 2, hermano, ¿se acuerda cómo empezamos las clases de los jueves? Hermano, Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales, escuche bien, recuerde, aleluya, en los cuales anduviste en otro tiempo, en un tiempo pasado. Aquí, hermano, el apóstol Pablo está haciendo mención de un tiempo pasado para unas vidas, aleluya, que hoy han sido regeneradas, que hoy participan de un reino, aleluya, no un reino terrenal, sino un reino celestial. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que dice que opera en los hijos de desobediencia. Opera en los hijos de desobediencia. Hermano, lleno de demonios. El hombre estaba endemoniado. Vivía en los sepulcros. Lucas capítulo 1, verso, aleluya, 79. Lucas capítulo 1, verso 79.
Mire, hermano, qué tan eficaz, aleluya, es lo que el Señor ha hecho con usted. Amén. Gloria al Señor. Dice, para dar a luz a los que habitan en qué, en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Viví en los sepulcros. Aquí, hermano, el Señor llegó que para dar luz a este tipo, para dar luz a este personaje, a esta persona que andaba en tinieblas y sombra de qué, de muertes. Su lugar eran los sepulcros. Ahí el Señor llegó. ¿Por qué llegó Jesús? Por un alma. Y todos los beneficios que le llevó a esa alma. Si Cristo no te ha dado ningún beneficio, pues calla. Pues si Cristo no ha hecho nada en ti, pues cierra la boca y no digas nada. Pero si Cristo ha hecho algo en ti, aleluya, es de anunciar, es de publicar, aleluya. Dijo el apóstol Pedro, porque no podemos callar lo que Él ha hecho con nosotros. Cuando usted va a Juan en el capítulo 3 verso 1 en adelante, lo que vieron nuestros ojos, lo que vieron nuestros ojos, lo que vieron nuestro oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Ahí Juan, en el primer libro de Juan capítulo 3 verso 1 en adelante, usted lo va a encontrar. Interesante. La semana pasada hablé de discípulos, ¿verdad? Y creyentes. Solamente, aleluya, los discípulos, aleluya, pueden anunciar todas estas cosas. Ahora, la miseria en la cual vivía este hombre. La gente aparentemente, aleluya, tiene mucho, ¿verdad? Y podemos ver gente que se regocija, pues tienen varias cosas. Si tan solo tuvieran a Cristo, lo tuvieran todo. Automáticamente, a pesar de tenerlo todo, la Biblia los llama miserable. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Mire, hermano, el libro de Apocalipsis, aleluya, nos da a ver, aleluya, cómo estas personas, verso 17 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, le dice a la última, creo que la última iglesia, la Odisea. ¿Está ahí usted? Mire, hermano, en el capítulo 3 verso 17, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Escuche bien, así es el mundo. Así es la persona, aleluya, que no tiene a Cristo en su corazón. Un miserable, un desventurado, aunque aparenten tener todo en esta vida, hermano, si no aparece Cristo en su vida y si no está Cristo en la vida de la persona, es un desventurado, un miserable. El Señor le dice a una de las iglesias de la Odisea, dice, hey, tú te jactas, tú dices yo tengo todo, pero eres un miserable. Así mismo es la condición de aquella persona, del gadareno, miserable, triste, nadie lo acompañaba, todo el mundo le tenía pavor, todo el mundo le tenía hermano, salía corriendo, no lo querían ver. ¿Por qué? Porque su condición donde estaba. Una de las cosas, la Biblia dice que se cortaba, escuche bien, se cortaba las manos, se hacía heridas en su cuerpo con piedras, se flagelaba. ¿Se acuerda usted allá en el capítulo 19 del libro del primer libro de Reyes, si no me equivoco, cuando Elías lleva al monte Carmelo? Hermano, la Biblia dice, escuche bien, textualmente la Biblia dice, cuando él pone a prueba, bueno, si Jehová es Dios, pues también vamos a volver a Jehová, pero si Baal es Dios, pues también, pero hagamos el sacrificio, hagamos la prueba, ¿quién es quién? Dice, yo les voy a dar a ustedes ventaja. Lo que la religión enseña, lo que el hombre enseña, ¿verdad? A través de sus maestros, según se registra ahí, empezamos a ver a los sacerdotes de Baal gritando, Baal, responde Baal. Empieza el griterío y Elías dice, hey, grite más duro. Quizás está un poquito sordo y no los escucha.
A tal punto que dice la Biblia que se empezaron a autoflagelarse ellos mismos, empezaron a cortar. Hermano, cuando tienes a Cristo o cuando las personas tienen a Cristo no necesitan eso. Amén. No se necesita eso. Dice la Biblia que aquel hombre se autoflageló. Así era lo miserable y así es lo miserable de las personas que no tienen a Cristo. Es triste, es duro ver la condición. Cuando yo estudiaba este pasaje, hermano, todo lo que este hombre tenía, exactamente, hermano, lo que un día tú y yo lo teníamos. Éramos un peligro para la vecindad, para nuestra sociedad. Hermano, un vehículo manejado por una persona, aleluya, bajo los efectos de las drogas, del alcohol. Escuche bien, hermano, qué peligro no es para la sociedad. Pero yo sé que algunos cristianos manejan a 100 por hora, pues bájale el caite, ¿verdad? Porque está duro, ¿verdad? Porque también es un peligro usted para la sociedad, ¿verdad? Pero hermano, viendo, hermano, todo lo que este hombre tenía. Mire, a quienes no, quizás usted buscó todos los remedios caseros, o quizás lo metieron, ¿verdad?, en un tratamiento para dejar las drogas, para dejar el alcohol. Yo recuerdo de un hombre que decía, Marvin me decía, cuando ustedes todavía vivían aquí, yo me drogaba y para no hacer un escándalo, yo me amarraba a la cama, me ponía grilletes en la cama y ahí me quedaba y pasaba el efecto de la droga. Cuando ya pasaba el efecto de la droga, entonces ya reaccionaba y me quitaba el grillete, pero por no hacer daño, decía. Escuche bien. Y apenas, mire, hermano, el mundo es tan pequeño, hermano, que gloria sea al Señor, aleluya, porque el Señor es bueno. Yo le he dicho de este tipo, de este personaje, cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo transformó. Apenas hace como una semana atrás, el domingo pasado, escuche bien, el mundo es tan pequeño, nos pusimos a hablar con una persona y empezamos a hablar y a dialogar y caímos en la vida de ese personaje. Y le dije, yo conozco a un fulano. Le dije, se llama así, así. ¿Y sabe qué me contestó? Él es mi tío, me dijo. Él es mi tío, me dijo. Y me empezó a nombrar los nombres de sus otros tíos, de los otros hermanos de él. Y mire, dije, bendito Dios, y empezamos a hablar. Y caímos en el último en que le dije, ¿cómo Dios cambió a esa persona? Oh, sí, me dijo, es real, me dijo. Es real, me dijo. ¿Cómo Dios transformó a esa persona? Y él me decía, escuche bien, por eso, aleluya, dice que ese personaje, el que Dios lo había cambiado, ¿verdad? Al que yo algunas otras veces le he anunciado aquí, le he dicho el testimonio de él. Hermano, le decía a él, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Mira qué bueno es Dios. Ahorita ya no está aquí, se trasladó para la ciudad de Guatemala. Pero dice, hermano, le decía, hey, te va a pasar cosas grandes, cosas hermosas como lo que pasó en mi vida. Mira, hermano, y uno dice, yo casi no hago nada, pero hace bastante uno para la obra del Señor. Hermano, pude ir a topar, imagínense, hermano, que le hubiéramos hecho mal a ese tipo, hermano, con su pariente estaba hablando. Si es mi tío, me dijo. Es mi tío. Ahorita está allá, me dijo. Empezó a dar todo para que yo le creyera exactamente. Me dijo, allá está, me dijo, en Guatemala. Me dijo, yo nunca lo vi a usted, me dijo, ahí. Y ya le dije, mira, yo fui a vivir a esa casa. En un proceso grande, Dios hizo grandes cosas y fui a vivir a esa casa. Oh, sí, me dijo, me acuerdo, porque ya después ya no entrábamos por la parte principal de la casa, entrábamos por abajo para ir a visitarlo. Pero nunca me topé contigo.
Y le dije, pues ahí estábamos nosotros. Y solo Dios nos llevó para eso. Después nos movimos, le dije, porque mi papá se fue para Guatemala, yo me tuve que mover para otro lugar. Sí, dice, Dios hace que grandes cosas. Amén. Por eso, hermano, el poderoso Salvador. Hay que entender, aleluya, hermanos, nuestra vida de creyente y nuestra vida comprometida con Dios. El poderoso Salvador llegó y llegó a nuestra vida, aleluya. Llegó por ti, únicamente llegó por ti. Lucas capítulo 19, verso 10. Dice Lucas, el capítulo 19, verso 10. Mire lo que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por quién vino? Por ti. El Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí entendemos, hermano, la parábola de las 100 ovejas. Y lo cantamos y lo recitamos. Eran 100 ovejas. Pero dejó que 99 en el aprisco, y fue por una que estaba perdida, por una que estaba alejada, por una que no tenía salvación. Pero hermano, llegó el Salvador de la vida, llegó el que puede cambiar, llegó aquel que puede redimir, llegó aquel que puede, aleluya, libertar. Llegó, aleluya, por ti. Así como llegó con el endemoniado de Gadara, llegó por él, fue por él. No fue por nadie más, fue por él. Por eso, hermano, este hombre representa a cada uno de nosotros. Nosotros no éramos nada. Le dije, Satanás tenía atado, tenía esclavizado nuestra vida. Nuestras condiciones eran malísimas. Pero Jesús vino a buscarnos. Jesús vino a buscarnos. Aquel que es rico se hizo pobre por ti, por mí. Que dice el libro, aleluya, de Gálatas, si no me equivoco, Corintios, capítulo 5, si no me equivoco, primer libro de Corintios, dice, el que no, dice, déjeme recordar el texto, que la ley decía, maldito el que es colgado en un madero, hizo maldición por nosotros. Mira, hermano, por eso debemos de entender, aleluya, cómo Cristo, hermano, la religión no puede entrar, la religión no quiere entrar, porque para ellos, aleluya, ir hacia aquel perdido, aleluya, no es de importancia, pero para Jesús es de importancia. Los judíos, aleluya, no podían. Por eso cuando usted ve en el capítulo 4 del libro de Juan, dice la mujer de Samaria, la mujer samaritana, dice judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Gentiles, en el capítulo 10 del libro de Hechos, hermano Pedro, ahí dice que los judíos y gentiles no podían estar juntos. ¿Qué dice? Amén. Eso maldición por nosotros. Hermano, es interesante ver, Cristo sí llega. Cristo sí llega. La gente que ha dejado de confiar en Cristo, la gente que, aleluya, ha dejado a un lado Cristo, Cristo llegó y Cristo está ahí. Hermano, por eso no debemos de olvidar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Jesús nos miró con ojos de misericordia. Dice el libro de Jeremías que era incurable la enfermedad. No había medicina para la enfermedad. Mas, aleluya, Él nos tomó, nos limpió. Hermano, es importante ver, aleluya, cómo el Señor nos hace llamar suyos. Nos limpió, nos levantó con ternura. Hermano,
y después no se avergonzó de llamarnos. Vamos ahí al libro de Lucas, capítulo 8, verso 27. Lucas, capítulo 8, verso 27. Mire lo que dice Lucas 8:27 del libro de Lucas, aleluya. Amén. Mire, hermano, Jesús, aleluya, nunca se va a avergonzar de llamarnos hijos suyos, como nosotros, aleluya, a veces nos avergonzamos. Por eso, hermano, hay que entender todo esto y hay que ver esto. Es importante ver y analizar esto, porque sabemos, aleluya, de dónde fuimos tomados. Isaías capítulo 61, verso 10, lo que nos habla el profeta Isaías, capítulo 61, verso 10. Es importante ver, aleluya, Isaías capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. En gran manera me gozaré en Jehová, mi Salvador. Se alegrará mi alma y mi Dios, porque me vistió ¿con qué? Con vestiduras de salvación. Este tipo, aleluya, podemos ver, hermano, este tipo en ese momento, aleluya, cuando el Salvador llega, cuando el único que puede salvar llegó, aleluya, había una esperanza. Hay esperanza, aleluya, para todo aquel todavía que no se ha arrepentido. A los que nos ven por las redes sociales, hay esperanza, aleluya, para ti como lo hubo para nosotros. Porque solamente Jesús puede perdonar la culpa, ya sea grande o pequeña. Jesús lo puede perdonar. Aquí el profeta dice: hey, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Ahí viene el proceso precioso y perfecto, aleluya. Después de sacarlo de una vida miserable, llena de demonios, viviendo en los sepulcros, aleluya. No estaba, cuando Él estaba, hermano, no en sus cabales, y cuando se encontraba en la miseria, ahora es vestido, aleluya, de salvación. Eres salvo, amén. Fue liberado, hermano. Por eso, aleluya, dejar a Cristo, hermano, hay que pensarlo muy bien. Abandonar, aleluya, a Cristo. Y el abandonar a Cristo, aleluya, no precisamente dejo de venir a la iglesia, no, es obedecer, aleluya, sus enseñanzas, dejar a un lado sus enseñanzas, dejar a un lado la doctrina, aleluya, de Él. Eso es, amén. Por eso, aleluya, debemos de caminar. Por eso el texto, el título: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Estamos contando, estamos diciendo, estamos hablando, aleluya, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Cómo perdonó tu culpa, cómo perdonó, aleluya, toda aquella iniquidad, aquel pecado. Una de las cosas que pasó en la vida de este hombre, dice que no tenía cabal sus juicios, ¿verdad? No estaba en sí. El Señor lo sanó. El Señor lo sanó. Mi hermano, el Señor lo sanó. Dice la Biblia que ese hombre quedó restaurado. Y quiero adelantarme poco, aleluya, porque no me va a alcanzar el tiempo. Un cambio tan enorme que hubo en la vida de ese hombre. Bueno, yo estoy siempre peleando con estas cosas. Porque nuestra vida, en el comienzo, aleluya, en el caminar con Cristo, es una vida, hermano, escuche bien, usted no tiene parada, usted dice: no, hoy
debo y tengo que seguir a Cristo. Usted anuncia, usted habla, pero de repente al pasar los años, al pasar el tiempo, le empieza a bajar revoluciones, empieza a mermar, empieza a decaer, empieza, hermano, a acomodarse. Ya nuestra vida lo tomamos como normal, lo vemos como secular todo, ¿verdad? Y caemos en esa trampa del enemigo, como si que empiezan a poner el freno y empezamos a mermar y a mermar. Pero cuando, aleluya, está el cambio poderoso de la palabra de Dios en nuestra vida, cuando la palabra ha cambiado nuestra vida, aleluya, nada nos puede detener. Nada puede, hermano, hacer en nosotros el mermar, sino que, hermano, al pensar lo que Cristo hizo por nosotros, nos alienta, nos empuja más, aleluya, a servirle a Él. No puedo ver ni a diestra ni a siniestra, mucho menos ver para atrás, sino que veo el blanco perfecto, aleluya, el cual habla el libro de Hebreo. El autor de Hebreos dice: he puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Nada me puede detener. ¿Por qué? Porque realmente, aleluya, el cambio. Ahora este tipo, aleluya, está sentado a los pies de Cristo, ya sanado de su mente, liberado. Este tipo andaba, dice que las legiones militares romanas se formaban de entre 5,000 a 6,000 hombres. Pero, hermano, le quiero mencionar que cuando aquel demonio habla, mire, salió uno, como si que el que comandaba. ¿Qué tienes? Dice, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Jesús le pregunta y le dice: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión, porque había muchos. El hombre traía bastantes demonios dentro de él, hermano, y solo Jesús, aleluya, podía librarlo. Pero lo interesante aquí, hermano, lo que el hombre no pudo hacer, lo que los métodos no pudieron hacer, esto lo hace. Ahora el hombre está en su sano juicio. El hombre está sentado, aleluya, a los pies de Cristo. Aquel hombre que todo mundo le tenía pavor, aquel hombre que todo mundo no quería estar, hermano, ni pasar por ahí donde él habitaba, donde estaba su morada. Ese hombre está sentado con su sano juicio, está sanado. Algo extraordinario, hermano, como la mujer de Lucas, del capítulo 4, verso 37 en adelante, cuando aquel fariseo le dice: si él fuera profeta, él supiera qué clase de mujer es el que está sentado ahí. Pero aquella mujer, ¿qué quería hacer? Nada más que lavar los pies de Cristo con sus lágrimas. La diferencia, ¿verdad? Y Jesús dice en ese texto, le dice al fariseo: había un acreedor que tenía dos deudores. Uno debía 500, el otro debía 50. Y a ambos perdonó. Y le dice Jesús al fariseo: dime quién es el que está más agradecido. Y el fariseo justamente juzgó y dijo: pues el que debía 500. Bien has dicho. ¿Ves esta mujer? Muchos eran sus pecados, por eso mucho agradece. Y le empieza Jesús a hablar. Por eso, hermano, aquel hombre estaba ¿qué? Sentado a los pies de Cristo. Ahora, sentado a los pies de aquel que lo salvó, aquel que le dio una oportunidad, aquel que lo liberó. ¿Dónde más podías estar sentado mejor? ¿Dónde, en qué posición podías estar mejor más que cerca de Cristo?
Pues hermano, quizás sea prematuro, porque a veces, muchas de las veces, decir, yo no me voy del evangelio ni porque me pase esto, ni porque me pase lo otro. Yo solamente quiero aprender todos los días y estar sentado a los pies de Cristo. Yo no digo, yo no me quiero ir. Si yo no me quiero ir, yo siempre le pido fuerza al Señor. Siempre le digo al Señor todas las veces, hey Señor, haz que yo muera hoy. Este hombre está sentado a los pies del maestro, ya sanado. Oh, pero pasa algo. Siempre hay gente comunicativa que ve todo, aleluya. ¿Por qué? Porque habían tenido una pérdida material los de ese lugar. Había un hato de cerdos en los cuales los demonios se metieron y se fueron al precipicio. Fueron y contaron y dijeron, hey, allá hay uno, aleluya. Y empezaron a dar detalles tras detalles de todo lo que le había pasado al Garadeno. ¿Y sabe qué hicieron aquellos? Vinieron los de la ciudad y dijeron, mejor vete. Hay gente que no está contento. Hay gente que quiere, hermano, que su familiar cambie, pero aleluya, que no lo cambie Cristo, que lo cambie otro método. Y por eso que vemos gente, aleluya, que aunque su familiar está perdido en las drogas y vino al evangelio después de que quería, no, que salga de las drogas, pero una vez que llegó a pisar una iglesia y ahí, aleluya, el Señor hizo la obra, dicen no, por ese medio no. Hubieras buscado otro medio, pero menos ese medio. Te metimos a Alcohólicos Anónimos, a Neuróticos Anónimos. ¿Y por qué no cambiaste ahí? Por eso, hermano, hay que ver. Dice la Biblia, aleluya. Aquellos dijeron, no, vete. Cuando hay gente que realmente quería estar con Cristo. Porque solamente Cristo puede cambiar. Por eso, hermano, valga la redundancia, 61, ahí donde le dije, me ha envuelto en un manto de justicia. Yo no sé qué había pasado en la vida del Garadeno, pero la Biblia, aleluya, dice que daba terror. Ahora, hermano, todos aquellos señalaban, ese individuo. Lo señalaban, hermano, ahora, aleluya, ha sido justificado. Por eso dice el profeta, me ha envuelto en un manto de justicia. Hermano, aquí las lecciones que se han dado, aleluya, va casi en todo lo que es el Garadeno. Las lecciones de los jueves. Él me ha envuelto en un manto de justicia. ¿Quién es el único? Mire, el profeta también Isaías dice, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová el Señor está sobre ti. Mire, este tipo ahora estaba, vamos a regresar ahí a Marcos capítulo 5 y quiero ya casi concluir. Hermanos, el verso 13 les da permiso él a los demonios, pero voy a adelantarme, aleluya, el verso 16. Amén. Verso 18, amén. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejaba acompañar. Escuche bien. Y al entrar Jesús partía, ya Jesús se iba a ir. La misión era otra, vámonos, ya se acabó aquí, vámonos.
Pero dice que el que estaba endemoniado empezó a rogarle a Jesús que le dejara ir con él. Hey, que te acompaño. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Hermano, aquel hombre quería irse con Jesús. Aquel hombre quería caminar con Cristo. Pero Jesús le dice: hey, no, vete a tu casa, dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y te ha colmado de misericordia. Y sigue el verso, hermano. ¿Sabe qué es lo que hizo? Y él se fue y empezó a proclamar. Mire, escúcheme, en Decápolis, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos quedaban, ¿qué? Maravillados. Decápolis, esta ciudad, le quiero decir algo, mire, era una ciudad, o era una confederación de 10 ciudades situada al sudeste del mar de Galilea. Mire, incluía a Damasco, a Rafana, a Hipos, a Canata, a Gadara, Escípolis, a Pela, a Dión, a Gerasa y Filadelfia. Mire, y en su totalidad, la población de estas ciudades eran de mayoría gentil. Ahora, hermano, este hombre, por eso hay que tener gratitud siempre. Este hombre, Jesús le dijo: no, ve y anuncia en tu casa a los tuyos. Este hombre, hermano, uno de los primeros evangelistas que Jesús manda, aleluya. Mire, empezó él a publicar en 10 ciudades. Un hombre, aleluya, que no le bastó su familia para predicarle, sino que tomó terreno, aleluya, de 10 ciudades en su agradecimiento. Hermano, un hombre que no, aleluya, no le bastó su familia, sino que tomó 10 ciudades. ¿Cuántas ciudades has tomado tú? ¿Cuántas ciudades he tomado yo? ¿Cuántas ciudades o cuántas personas has tomado para, hermano, anunciar las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo? 10 ciudades. Algunos quizás ya dicen: ya, a mí no me importa ya. Debe de importarte, aleluya. No se ha terminado la gran comisión. No se ha terminado el mandato, aleluya. Aquel tipo, después de estar agradecido, aleluya. Agradecimiento, hermano, a veces no es como nosotros lo presentamos. Hermano, agradecido estoy porque el Señor me ha dado un trabajo, yo voy a dar esto. A veces eso es parte del agradecimiento. Pero la gratitud, aleluya, que debemos tener en nuestro corazón es presentar el evangelio a otras personas. Es anunciar el evangelio a otras personas, a publicar, aleluya, a hablar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. 10 ciudades, aleluya. Un hombre que llevó, aleluya, el mensaje, llevó el testimonio, qué es lo que Cristo había hecho en su vida. Se paraba, hermano, y decía: yo, acuérdense quién era yo. Acuérdense. Ahora no doy miedo. ¿Por qué? Porque hay alguien, aleluya,
que me libertó, hay alguien que me cambió, hay alguien que me redimió, hay alguien que justificó, aleluya. Alguien me hizo una nueva criatura. Mira, hermano, después de andar, hermano, 6,000 demonios o 5,000 demonios encima, ahora anda lo más precioso, la palabra del Señor. Ahora anda, hermano, el nombre de Jesús en su corazón, el nombre del Salvador, testificando. Hermano, ahora póngase a pensar, todavía no estaban ni los escritos ni los 4 evangelios. Todavía no estaban escritas las cartas paulinas, ¿verdad? Las cartas de Pablo, las epístolas. Hermano, es interesante ver todo esto. Es importante, aleluya, ser agradecido. Es importante, aleluya, ser agradecido con el Señor. Ahora, le dije, ¿verdad? ¿No tenía similitud nuestra vida pasada con este tipo? ¿Cuán agradecidos estamos con Jesús? Te invito a que salgas de la comodidad y hablemos a cada una de las personas de Jesús. Más de alguna persona necesita oír de Jesús. Hermano, hay gente que realmente está muriendo y necesita esa persona escuchar del bendito nombre de Jesús. Solamente, aleluya, hablando lo que realmente debemos de hablar de Cristo, las personas van a cambiar. Me dijo un tipo un día, en estos días, hablaba yo con él. Me dijo, no creo, me dijo, los pastores, me dijo, se alimentan de lo bien. Y le dije, pues, qué bueno, le dije. No quiero una vida de eso, sino quiero una vida, aleluya, en Cristo. Es mentira, me dice. Si usted cree que es mentira, ¿cómo por mentira? Le dije, hombre, si viven de los diezmos. No le quise decir que bueno fuera, porque no es mi costumbre, aleluya. Pero, hermano, cuando le dije de Cristo, aleluya, y cuando le hice ver realmente, aleluya, cuál es la causa, no es por el dinero, no es para agarrar fama en este lugar, no, de ninguna manera. Si así hubiera sido, aleluya, había otros medios, aleluya, para sacar más dinero, pero no es así. Le dije la vez pasada, nos quieren meter en la misma bolsa a todos. Y valga la redundancia. Yo sí, hasta hoy he entendido, es el criterio de hoy, es decir, no puedo, aleluya, decirles o forzarles a que no digan eso. Están en su libre expresión para hacerlo. Pero debemos a demostrar, aleluya, lo que Cristo ha hecho con nosotros. Realmente debemos a demostrar lo que Cristo ha hecho con nosotros. No se puede expresar y yo no tengo que enojarme por lo que ellos dicen. Si a Cristo, ¿de qué no lo trataron? Imagínense. Dijo el Señor, si al árbol verde hicieron esto, ¿qué será del seco? La gente puede pensar un montón, pero da testimonio, aleluya. Tu vida pasada fue tu vida pasada. Ahora nuestra vida nueva en Cristo Jesús es la que tiene que hablar. Es lo que tenemos que testificar, que Cristo ha hecho con nosotros. Yo te invito, aleluya, hoy, que no pase hoy y que no venga el mañana diciendo voy a dejarlo para mañana. No, hoy es de que debemos de ser agradecidos con Jesús.